Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, muchas gracias por estar siempre. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales y el corazón de muchísimos: el beso apasionado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo su amor floreció a la vista de todos. ¿Listos para revivir la magia? Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las novelas turcas, y en especial de aquellas donde la química entre los protagonistas traspasa la pantalla. Y bueno, ¿quién no recuerda la explosión que fue el Love is in the Air? Eda y Serkan, Serkan y Eda. Una historia de amor que nos mantuvo pegados al televisor, y que por suerte traspasó la ficción. Pero antes de profundizar en ese beso y en su historia, quiero recordarles algo importante. Si les gusta el contenido que hago, no duden en dejar un like en este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Para los que no lo saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air, comenzaron a grabar la serie en 2020. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La tensión sexual se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada palabra. Era algo palpable. Pero lo que realmente llamó la atención, y que marcó el inicio de la especulación sobre un posible romance, fue la famosa escena del beso. Un beso que no solo fue un beso, sino una declaración de intenciones, un estallido de emociones, una conexión profunda que traspasó la pantalla y se extendió a la vida real. La escena en sí fue épica. Recuerden la escena, esa explosión de sentimientos, la manera en que se acercan, se miran a los ojos, el ritmo que crea la serie. El beso en sí fue apasionado, intenso, lleno de deseo. Y aunque formaba parte del guión, la energía que transmitieron Kerem y Hande fue algo único. Fue como si el amor de Eda y Serkan trascendiera a los actores que les daban vida. Después de esa escena, las redes sociales explotaron. Los fans como locos empezaron a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. ¿Era real? ¿Estaban enamorados? Las especulaciones y teorías se multiplicaron como por arte de magia. Los foros de discusión se encendieron, los grupos de fans se dividieron entre los que creían y los que aún dudaban. Las capturas de pantalla de cada interacción, cada sonrisa, cada contacto visual, fueron objeto de análisis minucioso. Se crearon memes, GIFs y edits que celebraban o analizaban cada momento entre Kerem y Hande. La pregunta que resonaba en cada publicación era la misma: ¿están juntos? ¿Es amor de verdad? Y la respuesta eventualmente llegó. Durante las grabaciones de Love is in the Air, los paparazzi capturaron fotos y vídeos de Kerem y Hande en situaciones que confirmaban las sospechas. Se les veía paseando tomados de la mano, cenando juntos, compartiendo risas y complicidad. Las redes sociales se inundaron de imágenes que demostraban que la química que veíamos en la pantalla era algo más que actuación. Era amor de verdad. Fotografías en parques, en restaurantes románticos, en momentos de ocio. Vídeos cortos donde se les veía sonriendo, bromeando, mirándose con ternura. Cada nueva imagen era una confirmación, un golpe de realidad para los fans, un sueño hecho realidad. El momento en que se hizo oficial la relación, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Ver a Eda y Serkan, a Kerem y Hande juntos en la vida real, era algo que todos deseábamos. La noticia se difundió por todo el mundo y los fanáticos celebraron esta unión con alegría. Era una prueba de que el amor a veces puede surgir de los sets de grabación y convertirse en una realidad mágica. Las publicaciones en redes sociales de ambos actores, donde se expresaban su cariño, fueron un punto de inflexión. Las declaraciones públicas, las entrevistas donde hablaban el uno del otro, fueron un regalo para los fans. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este romance fuera tan especial? Bueno, en primer lugar, la naturalidad con la que vivieron su relación. A pesar de la fama y la atención mediática, Kerem y Hande se mostraron tal como eran. Compartieron momentos íntimos con sus seguidores, publicando fotos y vídeos en sus redes sociales. Mostraron su amor sin tapujos, y eso conectó mucho con el público. No se escondieron, no trataron de ocultar sus sentimientos. Se mostraron vulnerables, humanos, reales.
Esto generó una conexión aún más fuerte con los fans, que se sentían partícipes de su historia. Además, su relación fue un ejemplo de respeto y admiración mutua. Siempre se apoyaron en sus proyectos, se elogiaron públicamente y demostraron un cariño sincero. Era evidente que se admiraban tanto en lo personal como en lo profesional. Las declaraciones de apoyo en las redes sociales, los comentarios halagadores en entrevistas, las demostraciones de cariño en eventos públicos, todo eso fortalecía la imagen de una pareja sólida y enamorada. Kerem y Hande no solo eran compañeros, sino también admiradores mutuos. Por supuesto, como en toda relación, hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores, las críticas. Pero Kerem y Hande supieron afrontar esos desafíos con madurez y elegancia. Demostraron ser una pareja fuerte y unida, capaz de superar cualquier obstáculo. Los rumores sobre infidelidades, las críticas por sus decisiones, las presiones de la fama, fueron constantes. Sin embargo, Kerem y Hande siempre se mantuvieron firmes, apoyándose mutuamente y priorizando su relación. Su capacidad para manejar las situaciones difíciles fue admirable y demostró la fortaleza de su amor. Y como saben, toda historia tiene un final, y lamentablemente la de Kerem y Hande también lo tuvo. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Sin embargo, la forma en que manejaron esta situación, con respeto y madurez, fue admirable. Demostraron que aunque el amor haya terminado, el cariño y el aprecio pueden permanecer. El anuncio de la separación fue inesperado, pero la forma en que lo comunicaron fue ejemplar. No hubo drama, no hubo acusaciones. Solo respeto y gratitud por el tiempo compartido. Esto una vez más demostró la madurez y la elegancia de ambos actores. ¿Pero por qué este beso fue tan importante? ¿Por qué esta historia nos sigue cautivando? En primer lugar, porque nos mostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nos recordó que a veces la magia existe y que la vida puede sorprendernos con romances dignos de una telenovela. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el set de una filmación. Es la prueba de que la chispa, la atracción, la conexión, pueden surgir de manera espontánea y transformarse en algo real. Además, nos enseñó la importancia de la autenticidad. Kerem y Hande fueron ellos mismos, no trataron de ocultar sus sentimientos ni de fingir algo que no sentían. Y esa honestidad conectó con el público de una manera muy especial. La autenticidad de la pareja fue clave para conectar con los fans. Mostraron sus verdaderos sentimientos, sin filtros, sin poses. Esto creó una conexión más profunda con el público, que se sintió identificado con su historia. Y por último nos demostró que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable. Aunque la relación entre Kerem y Hande haya llegado a su fin, la magia de su historia perdura. El legado de Kerem y Hande es el amor que compartieron, la alegría que nos brindaron y la esperanza que nos dieron. Aunque la relación haya terminado, su historia seguirá siendo recordada por siempre. A lo largo de su relación, la pareja compartió momentos preciosos con sus seguidores. Desde románticos viajes y celebraciones hasta simples momentos cotidianos, cada interacción alimentaba el interés de los fans. Las redes sociales se convirtieron en una ventana a su intimidad, permitiendo a los seguidores ser testigos de su amor en tiempo real. Cada publicación, cada foto, cada vídeo era analizado al detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. La comunidad de fans se sentía partícipe de su felicidad, celebrando cada logro y mostrando su apoyo incondicional. Las escapadas románticas a lugares paradisíacos, las celebraciones de cumpleaños, los momentos de ocio en el día a día, todo se compartía con los fans. Cada publicación era una oportunidad para conectar con el público, para agradecer su apoyo y para mostrar la autenticidad de su relación. Un ejemplo memorable de su complicidad fue durante las grabaciones de Love is in the Air. Se les vio a menudo riendo juntos en el set, compartiendo momentos de juego y demostrando una gran cercanía. Las bromas y risas eran constantes, creando un ambiente de trabajo divertido y relajado. Esta química entre ellos se reflejaba en la pantalla, haciendo que las escenas románticas fueran aún más creíbles y cautivadoras. Los fans adoraban ver esta conexión especial, y era evidente que el amor florecía también fuera de la ficción. La química entre Kerem y Hande no solo se limitaba a las escenas románticas. Su complicidad y amistad se reflejaban en cada interacción,
creando un ambiente de trabajo agradable y divertido. En cuanto a su impacto en el mundo del entretenimiento, la historia de Kerem y Ande dejó una marca significativa. Su romance no solo atrajo la atención de los medios de comunicación y de los fans de todo el mundo, sino que también generó un aumento en la popularidad de las telenovelas turcas. Su relación demostró que el amor verdadero puede surgir de los sets de filmación y llegar a millones de personas. Inspiró a muchos a creer en el poder del amor y a esperar que sus propias historias fueran tan mágicas como la de ellos. El éxito de Love is in the Air y la relación de Kerem y Ande catapultaron las telenovelas turcas a la fama mundial. Su historia inspiró a muchos a creer en el amor, a soñar con un romance como el de ellos, y a esperar que sus propias vidas fueran tan mágicas como la de Eda y Serkan. La historia de Kerem y Ande es una de esas que nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Nos inspira a creer en la magia, a ser auténticos y a valorar cada momento. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su impacto en el mundo del entretenimiento y en nuestros corazones perdura. Y eso es algo que siempre recordaremos. Su relación no solo fue un romance, sino también una lección de vida. Nos enseñaron la importancia de la autenticidad, el respeto mutuo y la valentía de ser uno mismo. Aunque su historia haya terminado, su legado perdurará por siempre. Pero, ¿qué es lo que hacía que su relación fuera tan especial y atrayente para el público? La respuesta es multifacética y se entrelaza con varios factores clave. ***** La química innegable ***** Desde el primer momento en que Kerem y Ande compartieron escena, la conexión entre ellos fue evidente. Esta química que traspasó la pantalla fue la base del éxito de Love is in the Air y, por supuesto, del interés del público por su relación en la vida real. No era una actuación forzada, sino una conexión genuina que resonaba en el corazón de los espectadores. ***** La autenticidad ****. A diferencia de otras parejas de celebridades que suelen mantener una imagen artificial, Kerem y Ande se mostraron tal como eran. Compartieron momentos íntimos, sus risas, sus viajes, sus desafíos, y no tuvieron miedo de ser vulnerables. Esta autenticidad creó una conexión profunda con los fans, que se sintieron parte de su historia. La admiración mutua tanto en las entrevistas como en las redes sociales, Kerem y Ande siempre se mostraron respeto y admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos, celebraban sus logros y se elogiaban constantemente. Esta admiración era palpable y demostraba que su relación se basaba en algo más que en el atractivo físico. La normalidad A pesar de la fama, Kerem y Ande intentaron llevar una vida lo más normal posible. Salían a pasear, a cenar, compartían tiempo con amigos y familiares. Esta normalidad, mezclada con la fama, hacía que los fans sintieran que podían identificarse con ellos y que su relación era posible. El romanticismo Kerem y Ande eran románticos, y no tenían miedo de demostrarlo. Se dedicaban mensajes, se hacían regalos, planeaban sorpresas y compartían momentos especiales. Este romanticismo que se veía tanto en la ficción como en la vida real, encandilaba a los fans. El misterio Si bien compartían mucho, también mantenían cierta privacidad. Esto generaba intriga y alimentaba la curiosidad de los fans. La combinación de compartir y de mantener ciertos límites era perfecta para mantener el interés. La conexión con la serie La historia de amor de Eda y Serkan en Love is in the Air se entrelazó con la de Kerem y Ande en la vida real. Los fans que amaban a Eda y Serkan se enamoraron de Kerem y Ande y deseaban que su amor trascendiera la ficción. La madurez A pesar de su juventud, Kerem y Ande mostraron madurez al manejar la presión mediática y los desafíos de su relación. Supieron enfrentar los rumores y las críticas con elegancia y respeto. El final Aunque el final de su relación fue triste, la forma en que lo manejaron fue admirable. Demostraron que aunque el amor pueda terminar, el cariño y el respeto pueden perdurar. Esto demostró que eran personas centradas y maduras. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de manera inesperada, cómo la magia puede ocurrir en los lugares más insospechados, y cómo la autenticidad y la admiración mutua pueden construir relaciones sólidas y duraderas. Su historia nos ha dejado una huella imborrable y nos ha demostrado que el amor,
aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Kerem y Hande. ¿Qué opinan ustedes de esta pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y compartir esta pasión por las novelas turcas con ustedes. Quiero saber qué es lo que los cautivó de esta pareja, cuáles son sus momentos favoritos y qué enseñanzas les dejó esta historia. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.